es el, ¿cómo? Voy a meter- ¿Ese es del examen? no sé, ya, para el examen, bueno, cuando el ingeniero generalmente para los exámenes, para la parte de infiltración, generalmente les dice que asuman datos. Y bueno, si les dice cuando son drenes laterales, generalmente siempre caen en la parábola de Dupuit. Hay dos tipos de parábolas, una es la de Dupuit y otra es la de Cosseni. La de Dupuit trabaja generalmente para drenes laterales, cuando éstas se extienden demasiado. Y la de Cossini trabaja ya bueno, cuando los drenes o cuando la presa, la base de la presa es un tanto más angosta, ¿no? Y generalmente también trabaja con trenes de tipo chimenea, colchón o truncados. ¿Me lo pueden cerrar eso? Los datos que les va a dar el ingeniero por lo general son de la altura de la presa, puede ser que les dé la altura de la presa, o si no les da la altura de la presa, entonces les va a dar la altura de aguas de la tirante, ¿no? De la carga hidráulica aguas arriba. También les va a dar lo que es la altura de aguas abajo. La altura de carga de aguas abajo, cuando existe altura de hidráulica aguas abajo, solamente se da para drenes de tipo laterales o drenes de tipo prismáticos. Para drenes de colchón y chimenea no existe lo que es aguas abajo. Entonces, eso también tomen en cuenta para ya subrayar. No existe lo que es esto solamente es para drenes laterales. Drenes laterales y prismáticos. Después les da lo que es el dato, les da el dato del bordo libre. Y ya con el bordo libre y la altura de aguas arriba, entonces se determina, ¿no? La altura de la presa solamente se vendría a ser sumar. Después les va a dar lo que es los coeficientes de infiltración, coeficiente dentro de la presa y coeficiente de la fundación, ¿no? Después les va a dar lo que es altura de la fundación, dependiendo, ¿no? A veces en algunos casos el ingeniero les da fundaciones variables. Y estos serían los datos que posiblemente el ingeniero les dé o no les dé. Y si, digamos, no les diera lo que es la corona, los taludes, entonces ustedes tienen que determinar de tablas. Determinar de tablas o de fórmulas. ¿Verdad? Entonces, estos serían los datos que tendrían que ustedes determinar de tablas o de fórmulas. Para determinar lo que es la distancia, bueno, el tamaño de la corona vana, ¿no? A fórmulas hay varias, ustedes pueden usar cualquiera. Ustedes simplemente tienen que usar uno, ¿no? Calculan y este valor tienen que determinar, bueno, tienen que llevarlo siempre a un valor constructivo. Por ejemplo, en este me da un valor de 8.6 metros. Entonces, esto directamente tendríamos que llegar a 9, ¿no? A 9 o 8.5. Pero tiene que ser un valor redondeado que sea un valor de tipo constructivo, ¿no? Y para los taludes de la misma manera. Entonces van en función a lo que es la altura de nuestra presa. En este caso sería 33, 33 estaría acá, ¿no? Y asumen esos valores. Este valor, talud de aguas arriba, sería 3, 3 y talud de aguas abajo 2.5 o viceversa. Sería 3.5 o 3, ¿no? ¿Verdad? Entonces tomarían esos valores. No, bueno, después determinan lo que son las bases. Determinan las bases geométricas, base 1, base 2. Y
determinan el tipo de, lo que les había indicado, ¿no? Determinar el tipo de parábola. En algunos libros indica que se toma un valor, en este caso, bueno, según yo generalmente utilizo lo que es para, a ver, cuando el ángulo de inclinación del tren sea, este lambda, digamos, sea menor a 30. En algunos libros indica de 30 a 60. Entonces, eso ustedes lo ven, por lo general es de 30, no sé el ingeniero con cuál trabajará, con 30 o 60. Yo trabajo, yo al menos tomo siempre en cuenta que si es menor a 30, entonces directamente utilizo la parábola de Dupuit, ¿verdad? Después se determinan lo que son los parámetros geométricos de la presa. Esto, copiense, porque generalmente esto se repite para todas las presas bueno, para todos los, los datos geométricos para determinar lo que es la gráfica de saturación. Para Dupuit, entonces siempre se repite estas fórmulas. Ahora, si no les diera lo que es altura aguas abajo, entonces simplemente eliminan esto, ¿no? La altura aguas abajo, y igual va a correr nomás eso. Programense en sus calculadores, porque como están viendo, el ingeniero ya no está dejando de meter lo que son computadores. Entonces directamente tomen estas fórmulas y se va a repetir para cualquiera en la parte de precios, para si es que es Dupuit, ¿no? Si es que es Dupuit. Si es que es Coseni, ya estos valores ya varían y cambian. Entonces, estos valores vienen de acá, ¿no? De esta geometría. Eso también de libros deben tener esto, ¿verdad? Entonces, el valor de M sería esta, ¿no? Que sería la altura de la tirante por el talud. Solamente sería esa distancia. Y la distancia de O sería el punto de recorrido desde el punto de cierre o el punto de ingreso de la tirante, ¿no? Y sería más la corrección. Aquí hay una corrección delta. Entonces, D sería eso, ¿no? Sería DO más delta. Entonces, de esa manera van determinando lo que son estos parámetros. Es más difícil de determinar. Después, en su hoja de examen siempre tiene que estar, bueno, tiene que estar detallado esto, ¿no? Y determinar lo que es la parábola de ecuación. Bueno, esta es la parábola de Dupuit, ¿no? La parábola de Dupuit, que es diferente a la de Coseni. Entonces, despejando de acá Y o X, ustedes van a ir graficando, ¿no? Dependiendo ya, ustedes ya ven cuál despejan. Ahora, el límite es de 0 a D. Este sería el límite de 0 a D, esta D. Para graficar tiene que ser de 0 hasta D como límite, ¿no? Para que hagan la gráfica para lo que es Dupuit. Y bueno, ustedes van dándose intervalos, ¿no? De manera que termine en esta D. Y para que vean que están haciendo bien o sus cálculos estén bien, tienen que verificar que cierre. Por ejemplo, estamos empezando en 0. Hay una cosa también, un condicionante acá. La parábola de Dupuit comienza su gráfica a partir de la corrección, esta delta, ¿no? Esta. Empieza a graficarse de aquí hacia el lado, hacia aguas abajo, ¿no? La parábola de Coseni hace lo contrario, grafica al otro lado, grafica. Entonces, para la parábola de Dupuit, entonces ustedes van a graficar desde el punto de corrección, desde esta corrección hacia aguas abajo. Entonces, si tomo en cuenta mi valor, bueno, si pongo 0 me va a dar obviamente la tirante, ¿no? La tirante. Tomando en cuenta, cierren este, ¿no? En 30 sería nuestra tirante de aguas arriba. Y
En D tendría que cesar la tirante aguas abajo, que sería de 8, ¿no? Nuestra tirante aguas abajo sería 8 metros, de 8 metros, ¿no? Entonces tiene que cerrar de esa manera. Si cierra, entonces quiere decir que su gráfica está bien. Bueno, estos dos, tienen que encontrar estos dos, ¿no? El punto de inicio y el punto final. El primero tiene que cerrar con la altura aguas arriba y el final D tendría que cerrar con la altura aguas abajo para que verifiquen que sus cálculos estén bien. Eso es para su examen. Y después, para el examen también tienen que detallar todos los cálculos que hayan hecho, ¿no? Desde la parábola, la corona y todos los cálculos que hayan hecho. Entonces tienen que ir especificando dentro de su examen. Y los otros parámetros más, ¿no? Estos parámetros más, determinar uno por uno, ¿no? Para su examen. De esta manera. Para la siguiente práctica también, igual de esta manera tienen que hacer la gráfica de lo que es el diseño geométrico, ¿no? Diseño geométrico, y para los otros cálculos de infiltración también. De esta manera van a realizar en el Excel. Una vez ya determinado toda la geometría, tanto de la presa y la geometría de la parábola de saturación, entonces pasamos a lo que es el cálculo de lo que es la longitud de descarga de nuestro dren. Esa parte es esta, ¿no? La cara de descarga es el punto por donde se está filtrando lo que es nuestro agua. Bueno, el agua, ¿no? Entonces, A sería la parábola de saturación va a llegar hasta acá, hasta la parte superior, que sería A'. Es el primer cálculo, ¿no? Es el primer cálculo. A' sería entonces la longitud, pero la teoría dice que se corrige. Hay una corrección, incluso acá también hay una corrección, ¿no?